En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y quiero que me acompañen, amigos, a leer lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 18 al 23. Y continuamos con esta serie que hemos llamado Exiliados para buenas obras. Y el título de hoy es El triunfo sobre el sufrimiento. Yo creo que todos quisiéramos ver esto en nuestras vidas. Todos quisiéramos esta realidad pronta de que el sufrimiento terminara y pudiera haber un triunfo. Pero Pedro en esta noche nos quiere recordar que aun a pesar de que hay sufrimiento, tú puedas tener la seguridad de que hay un triunfo. Entonces escucha lo que dice primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 23. Porque Cristo murió por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y de este modo fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo, que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Y esta es la hermosa, confrontante, pero también esperanzadora palabra de Dios. Y quiero iniciar con esta pregunta. Quiero que tú vayas a lo profundo de tu corazón y puedas describirlo. ¿Cómo está tu corazón en esta noche? ¿Qué hay en tu corazón en esta noche? ¿Puedes tener paz? ¿O tienes un corazón inseguro? Un corazón que está lleno de miedo en medio de la angustia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Lo puedes descifrar? ¿Puedes ir a lo profundo de él y describir perfectamente cómo te sientes? Porque tal vez puedes decir que te sientes bien. Porque esa es una típica pregunta, una respuesta que hacemos. ¿Cómo estás? Bien, decimos. Pero la realidad muchas veces nuestro corazón no puede estar bien. O tal vez estés pasando por un momento difícil en tu vida y no puedes decir que estás bien. Pero es lo que Pedro quiere, que vayamos a lo profundo de nuestro corazón. Porque lo maravilloso del Evangelio es que Dios sabe que todos vamos a experimentar momentos difíciles en este mundo. Y es por eso que va a buscar traernos consuelo por medio de su palabra. Y esto es hermoso. Y es porque esto lo podemos ver, que todas las personas en algún momento necesitaremos consuelo. Yo no sé si puedas pensar cuándo fue la última vez que tú necesitaste el consuelo de alguien. Y esto es algo real. Y esto es algo, es más, si tú pudieses preguntarte qué necesitan las personas, la respuesta podría decir: la mayoría de las personas, o más bien todas las personas, necesitan consuelo, porque todos hemos experimentado lo amargo del pecado y en consecuencia hemos experimentado sufrimiento o momentos difíciles en nuestra vida. Con lo que podemos decir que el sufrimiento es como una experiencia universal. ¿Para quién? Para todas las personas. No existe una persona que no pueda haber dicho: yo nunca he sufrido. Pero vean, pero eso no es solo la mala noticia, sino Pedro nos quiere recordar que en medio del sufrimiento hay una esperanza. Y es lo que nos está hablando. Y especifica que hay un cierto sufrimiento. El sufrimiento por la fe. El sufrimiento por la postura firme en el Evangelio del Señor Jesucristo. Es lo que más difícil vamos a experimentar. Y es lo que más va a doler a nuestro corazón. Es por eso que esta carta constantemente, o en especial este pasaje, busca alentar a nuestros corazones. Por eso nos recuerda qué tipo de Dios tiene el cristianismo.
que el cristianismo no tiene cualquier Dios, sino el cristianismo tiene un Dios tan poderoso que controla aún los momentos difíciles en medio del sufrimiento. Pedro busca animar a las personas con las que está hablando por medio de señalarles primero el ejemplo de quién, de Cristo, alguien que sufrió totalmente injustamente. Pero también nos recuerda un ejemplo de un personaje que muchas veces conocemos, Noé. ¿Quién fue señalado y totalmente como loco? ¿Por qué? Por creer en ese Dios. Pero Pedro también quiere que las personas que dicen amar a Dios aquí y ahora puedan tener esa esperanza. Es por eso que quiero que estudiemos 3 puntos de este pasaje. Y la primera de ellas es: ¿quién ganó sufriendo? El segundo punto es el sufrimiento en los tiempos antiguos. Y el último es el símbolo de la victoria. Vamos a nuestro primer punto: ¿quién ganó sufriendo? Y escucha lo que dice el versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas. El justo, escucha esto, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y me encanta la forma en cómo inicia este versículo 18 diciendo, ¿no? Porque Cristo murió. Cristo fue como uno de nosotros. Esto nos recuerda este pasaje, que el Salvador que tenemos fue como uno de nosotros, experimentó los momentos amargos. Por eso podríamos decir que es maravilloso que aquel a quien tú oras, aquel que es tu esperanza en la vida, aquel cuya gracia confías, haya caminado donde tú caminas, haya vivido donde tú vives y haya sufrido como tú sufres. Eso es esperanzador, porque eso nos recuerda que cuando le oramos a un Dios que experimentó el sufrimiento ¿en dónde? En este mundo. No vamos a pensar, entonces Cristo vivía aquí donde se inundaba. No está hablando de ese tipo, ¿no? Sino que nos recuerda que Cristo caminó y experimentó cada uno de los momentos difíciles que tú experimentas. Y es confrontante, ¿no? Porque a veces creemos que Dios no nos entiende. Creemos que Dios no sabe la circunstancia que estamos viviendo. Y le preguntamos, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué no a otra persona? Pero Pedro nos quiere recordar esto, que el Dios al que tú le oras, el Salvador que tú puedes tener, es alguien que caminó y experimentó el sufrimiento como tú lo experimentas. Y nos busca ayudar constantemente ¿a quién? A personas que sufren. Jesús es alguien que te puede acompañar en medio de ¿qué? Del sufrimiento. Cristo con su propia vida proclamó el sufrimiento. Cristo experimentó la burla, el rechazo y sufrió. Pero recuerda que también fue reivindicado por el poder de ¿quién? De Dios. Esto es maravilloso, ¿no? Porque ahora podemos tener una esperanza diferente en donde, en medio del sufrimiento. Ahora podemos recordar que Cristo es alguien que entiende lo que estoy viviendo. Ahora, pero tampoco pensemos, entonces tengo que sufrir solamente como Cristo, voy a seguir su ejemplo. No, Pedro nos quiere recordar que en medio de ese ejemplo hay algo más importante. Y nos quiere recordar que Cristo fue el sustituto que nosotros necesitamos. Por eso dice, ¿no? Que el justo sufrió ¿por quién? Por los injustos. O sea, ¿te das cuenta qué tipo de Salvador tenemos? ¿Qué tipo de Salvador hay en el Evangelio? Alguien que estuvo dispuesto a hacer lo que tú no haces. Alguien que estuvo dispuesto a experimentar de forma injusta el sufrimiento. Pero me encanta, ¿no? Porque todo eso tuvo un propósito. Es por eso que dice Pedro, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Lo cual nos recuerda que Cristo no solo es nuestro ejemplo, sino que también es nuestro sustituto. Y me encanta lo que dice un comentarista. Dice, el sacrificio de Cristo fue el sacrificio final. Dios envió a su Hijo para ser el Cordero, para vivir una vida perfecta, para enfrentar todas las duras realidades de la vida en un mundo caído, para afrontar toda la gama de tendencias, para vivir todo eso sin pecado
en palabras, pensamientos, obra ni deseo. Y para ir a la cruz por nosotros, haciendo finalmente ese sacrificio que sería aceptable a Dios y finalmente saciaría su ira. ¿Puedes ver esto como algo esperanzador? Y decir, Cristo se convirtió en victoria para nosotros, pues por medio de su sufrimiento injusto, personas como tú y como yo podemos tener una esperanza y una vida que diferente, una vida con un propósito. Pues por nuestro pecado perdemos toda esperanza de poder estar cerca de quién, de Dios. Puedes recordar que el pecado siempre te va a separar de quién, de Dios. Solo recuerda la última vez que estabas inmerso en un pecado, ¿cómo te sentías? Sin esperanza y lejos de quién, de Dios. Pero recuerdas que el Evangelio es totalmente eso, un Dios que vino a experimentar el sufrimiento para darte victoria a ti. ¿Puedes creer en este Dios? Porque recuerda esto, Cristo, quien nunca pecó, sufrió para que tú y yo pudiéramos tener un acercamiento a quién, a Dios, para que pudiéramos tener una relación personal y una aceptación con ese Dios santo, que es creador del universo, el Dios soberano, todopoderoso, por obra de Cristo, nos adoptó en su familia y se convierte en quién, en nuestro Padre. Quiero preguntarte esto y respóndelo en lo profundo de tu corazón. ¿Te da esperanza el saber esto? ¿Te trae aliento el saber que hay alguien que sufrió y te ayuda a esto en medio del sufrimiento? Porque esa es la intención de Pedro, que recuerdes que hay alguien que te quiere dar aliento y una vida diferente. Porque Pedro le está escribiendo a personas que son objeto de burla, rechazo y personas que están experimentando ¿qué? El sufrimiento. ¿Puedes pensar en ese problema que te hace sufrir? ¿Crees que Dios se le ha escapado de su control? ¿Crees que Dios no está ahí para poder ayudarte? Porque recuerda esto, aunque fueron maltratados, aunque fueron burlados, ellos habían recibido la aceptación gloriosa y maravillosa que cualquier ser humano pudiera desear. Ahora tenían aceptación ante Dios por causa de la obra de ¿quién? El Señor Jesucristo. O sea, ¿no es desesperanzador sentirte aceptado por Dios? Eso es maravilloso y es algo que solo se puede obtener cuando tú ves que el injusto sufrió. Cuando el justo sufrió por un injusto. ¿Te das cuenta la gran esperanza que hay en medio del sufrimiento? ¿Te das cuenta y puedes ver a Cristo como tu Salvador? Como ese que venció el sufrimiento para que tú pudieras tener una esperanza. Una esperanza de ser reconciliado. Eso es tener victoria en el sufrimiento. Porque sabes que tu esperanza está en una vida eterna y no tienes una esperanza solamente en este mundo creado. Porque si hay algo que ha padecido la humanidad, es un sufrimiento de toda clase. Un sufrimiento incluso injusto, pero también un sufrimiento como consecuencia de su pecado. ¿Qué tipo de sufrimiento estás viviendo tú? Porque recuerda que en Cristo hay una esperanza, y eso es lo que nos recuerda Pedro por medio del ejemplo de Noé, y nos lleva a nuestro segundo punto, el sufrimiento en los tiempos antiguos. Escucha lo que dice: y de ese modo fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios, y escucha, esto me encantó, cuando Dios esperaba con paciencia, mientras se construía el arca. En ella, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Ahora, este pasaje es uno de los pasajes más controversiales que podemos encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque muchos, o se puede ver como un pasaje difícil de entender. Incluso los estudiosos de la Biblia pueden tener varias interpretaciones, pero no es nuestra intención entrar en una interpretación o ver hacia dónde, sino que yo creo que Pedro, lejos de querernos confundir, quiere usar este pasaje como una advertencia, pero también un aliento para los exiliados que están viviendo en un mundo caído. Porque hay una frase que nos va a ayudar a entender este pasaje.
Y es cuando nos dice, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Y yo creo que esta frase condiciona todo este pasaje. Porque podemos creer que lo que Pedro está diciendo es que fue Cristo quien predicó el Evangelio a través de Noé en los días cuando éste vivía. En esos 100 años cuando Dios estaba siendo paciente mientras Noé construía esa arca. Y esa arca misma era una advertencia a aquellas personas de que se arrepintieran. Esto es hermoso. ¿Por qué? Porque entonces podemos ver que el sufrimiento es parte de la paciencia de Dios para que más personas puedan conocer el Evangelio. Que el sufrimiento es parte de la paciencia de Dios para que tu corazón y mi corazón puedan ser transformados. Y eso es maravilloso. Porque ve, en los tiempos de Noé, Dios dio 100 años de paciencia, donde usó a Noé para transmitir esa esperanza. ¿Puedes ver cómo Dios usa el sufrimiento de las personas para predicar el Evangelio? Por eso quiere ponernos este ejemplo de Noé. Porque como leíamos anteriormente, Génesis 6:9 nos dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con... Sí, y esto me encanta, ¿no? Porque tampoco se trata de decir, entonces tenemos que ser como Noé. No, sino que va más allá Pedro y dice, ¿pueden ver la fe de Noé en esperar en Dios aún a pesar de que sufría? Porque, ¿crees que la vida de Noé fue fácil? Noé fue llamado a sufrir y ese sufrimiento fue extenso. Tomó mucho tiempo construir esa arca. No creo que haya sido fácil. Incluso, toma esto en cuenta, o sea, en el tiempo de Noé no llovía como hoy en día llueve. Hoy en día yo creo que si hiciéramos un arca hasta diríamos, es necesario, ¿no? O sea, llueve y se inunda la ciudad y la Zaragoza, dice el David, para ir a su casa. Pero te das cuenta cómo Noé en sus tiempos no llovía y él dijo, voy a obedecer a Dios. ¿Y eso le fue fácil? No. La gente yo creo que lo veía como, ¿y este loco qué va a hacer? ¿Y esta persona qué está haciendo? Por eso, piensa en esto, el ser una persona fiel a Dios es sinónimo de éxito y de felicidad, según los estándares humanos. Y por eso estás eximido de sufrir. El ser fiel a Dios. La realidad es que no. Imagina ser ese hombre que lleva por nombre Noé. Imagina soportar día tras día, año tras año, década tras década, cuando él construía el arca y hasta esperar el diluvio. Y la fe de ese hombre fue reivindicada por el poder de ¿quién? De Dios. Pues Noé y su familia fueron los únicos que se pudieron salvar. Puedes ver que a pesar de los momentos de sufrimiento que podemos experimentar en este mundo caído, cuando permanecemos fieles a Dios, siempre hay una esperanza, porque el Dios del Evangelio es un Dios que camina con aquellos que permanecen fieles a ¿quién? A su pacto. Y permanecer fiel a Dios en su pacto va a ser momentos de sufrimiento a veces. Y lo podemos ver hoy en día. Hoy en día nosotros sufrimos cuando tú quieres defender el matrimonio. ¿Qué te dicen? ¿Para qué te casas? Mejor vive en unión libre, eres feliz. Si no se entienden, ¿qué? Adiós. Sufrimos cuando queremos defender la vida. ¿Por qué? Porque te rechazan como una persona que tonta y que no se actualiza. Sufrimos cuando en verdad queremos disfrutar y administrar nuestro dinero, porque sabemos que dentro de nuestro dinero está el amar a ¿quién? A Dios. O sea, te das cuenta cómo no es fácil trabajar en esta sociedad cuando tú vas a tu trabajo y te comportas de forma diferente. ¿Qué te dicen los demás? O sea, es tonto, tú también se tranza, aprovecha. O sea, ¿te das cuenta? Cómo el querer permanecer fieles a Dios es algo que nos va a traer sufrimiento, o mejor dicho, es algo que ha traído sufrimiento en toda la historia de la humanidad. Ahora, Pedro no quiere que nos veamos con esta idea negativa y salgamos de aquí diciendo, no, pues vamos a ser bien pesimistas. No, Pedro quiere que podamos ver que cuando permanecemos fieles a Dios, podemos tener una esperanza de vida diferente, como pasó con hoy.
Recuerda que tu sufrimiento no es algo nuevo, ni tampoco es algo que se haya escapado del control de Dios, sino que es algo que Dios puede estar usando para recordarte la esperanza que puedes encontrar en Cristo. Y una vez más, como ejemplo, Noé, un hombre que era íntegro y fiel a Dios. Y eso le importó mucho, porque no es lo importante, sino que lo importante es imitar su fe puesta en Cristo, puesta en ese Salvador. Porque recuerda que Dios es el Dios de la historia, el Dios que ha cuidado y permanecido fiel a su pueblo. Constantemente muestra su amor de cómo Dios salva a quién, a las personas. La pregunta para ti esta noche: ¿crees que Dios puede hacer lo mismo contigo? ¿Crees que Dios en medio de tu sufrimiento no te puede ayudar? Porque recuerda que su fe en Dios llevó a Noé a momentos de sufrimiento, sí, pero esa misma fe que él predicó lo llevó a él y a su familia a tener vida y no morir en medio de qué, del diluvio. Lo cual nos lleva a nuestro último punto, el símbolo de la victoria. Y escucha lo que sigue diciendo: se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora lo salva a usted. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Y quiero iniciar aclarando esto. Pedro quiere decir que entonces lo importante en el bautismo es el agua. Creo que no. Que lo que es más eficaz es el agua. No. Pedro nos quiere recordar que todo eso es un símbolo de ¿qué? De algo que pasa en lo profundo de nuestros corazones. Pedro más bien quiere referirse a que el bautismo es un símbolo de algo que se efectúa en lo profundo del corazón de ¿quién? Del hombre. Porque el bautismo representa la purificación, representa la inclusión en el pueblo de Dios. Ese bautismo representa la obra de Dios en nuestro favor. Cosas que Dios hace por nosotros, por su gracia, que nosotros jamás podríamos hacer por nosotros mismos. Eso es maravilloso, porque entonces, cuando tú estás sufriendo, tú puedes recordar tu bautismo y decir: si Dios me ha salvado, ¿no está caminando conmigo en este momento difícil? Si Dios me ha cuidado y ha dado todo para que yo tenga redención, ¿crees que no está cuidando tu vida en medio de la enfermedad? ¿Crees que no está cuidando tu vida en medio de ese momento amargo que puedes experimentar? La respuesta es que sí. Puedes ver el bautismo y tu fe como ese símbolo que te recuerdan que hay una esperanza diferente para esta vida. Cuando crees en Cristo como ese Salvador maravilloso para nuestra vida, porque también eso nos recuerda a Pedro, que la mayor evidencia de que Cristo venció el sufrimiento es su resurrección, la cual es la garantía de una vida nueva. Y no solo eso, es la garantía de que Cristo está reinando y nada escapa de su voluntad. Y esto es aún más hermoso, ¿no? Porque es decir, Cristo está sobre cualquier autoridad. Vemos el gobierno que tenemos y pareciera que ¿dónde está Dios? ¿No? O sea, parece que Dios olvidó a México y lo dejó a la deriva, pero aún en medio del sufrimiento tú puedes decir: ¿quién está gobernando? Cristo. Y escucha lo que dice Paul Tripp. Me encantó esto cuando lo leí. Dice: tu Salvador ahora es Señor y gobernará por ti, y no dudes ni temas, porque Él completará su obra. Llegará el día en que la burla terminará. Llegará el día en que no habrá más tortura, ni más rechazo, ni más sufrimiento, ni más tristeza, y vivirás con Él para siempre. Él no se rendirá, no descansará, hasta que esa obra se complemente en cada uno de sus hijos. Él reina en el pasado, presente y futuro. Y esto es esperanzador, porque es lo mismo que nos está recordando Pedro. Y Pedro dice: ¿quieres un testimonio de que Dios reina? Voltea a ver a Noé, alguien que fue fiel al pacto de Dios y pudo tener vida. La pregunta para ti en esta noche es: cuando te sientes desanimado, ¿qué haces? Cuando te sientes desanimado, ¿en dónde buscas refugio?
Me voy a comer un chocolate para que me sienta feliz. Enciendo la tele y me paso horas viendo series para encontrar felicidad en medio del desánimo. Cuestiono el amor y la fidelidad de Dios. Me entrego a temas constantes donde yo soy la víctima y busco quién, los culpables. ¿Qué haces cuando te sientes desanimado? Y Pedro nos quiere recordar que cuando estemos desanimados deberíamos animarnos con el ejemplo de Cristo, con la obra sustitutiva de Cristo por nosotros. ¿Te animas con el Evangelio? ¿Te animas con el legado del pueblo de Dios? Historia tras historia de cómo Dios rescató y reivindicó a su pueblo con su poder. Eso te da aliento, el recordar y decir constantemente Dios salvó a su pueblo para traer a su remanente, y ese remanente es Cristo, y ese remanente me puede dar alegría. ¿Qué buscas para animar tu corazón? ¿Qué buscas para en los momentos difíciles encontrar un espacio a tu corazón? Cuando te sientes desanimado, ¿te predicas a ti mismo el Evangelio? ¿Buscas a alguien que te predique el Evangelio para que confronte los ídolos de tu corazón? ¿O vas a cualquier otro lugar? Porque mientras vivas en este mundo caído, mientras exista el sufrimiento, es una persona que necesita el Evangelio para que traiga ánimo a su corazón. No hay un solo día de tu vida que no necesites recordarte esta noticia. Cristo sufrió para que yo pudiera tener una esperanza de estar cerca de Dios. Y es que Dios nos haga personas que corren hacia Él en los momentos de alegría, pero también en los momentos de sufrimiento. Porque allí encontrarás una esperanza, allí encontrarás tu aliento, allí encontrarás una razón para continuar. En Cristo y su obra en favor de nosotros es donde podemos tener descanso. Pregunta para ti esta noche. ¿Puedes ver el ejemplo de Cristo sufriendo de forma injusta para vencer el sufrimiento y darte una esperanza a ti? ¿Puedes ver el ejemplo de Noé como alguien que esperó 100 años para ver que Dios en verdad estaba caminando con él? Porque recuerda lo que dice Pedro, y me encanta, ¿no? Cuando dice, esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar, y escuchen dónde está, a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. ¿Crees que tu sufrimiento no está sometido al poder y a la autoridad de Dios? ¿Crees que los momentos difíciles de tu vida se escaparon de su mano? Entonces deberías cuestionar en qué tipo de Dios crees. Pero cuando tú crees en el Dios del Evangelio, puedes ver que aún los momentos difíciles son parte de este mundo caído, y puedes encontrar una esperanza cuando vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque sabemos que es parte de tu amor, de tu gracia, esa gracia que a veces es incómoda, los momentos amados, pero gracias por ellos, porque tú usas esos momentos para transformar nuestra